Y pues nada, entonces para eso es dejarlo hueco de abajo. Pero ¿qué sigue? Una vez que ya montas tu escalón, no crean que nada más es llegar con el escalón y pum, ponerlo y vámonos, ¿no? Con el que sigue. No, el procedimiento es un poquito más complejo que eso. El PTR, lo tenemos que silbar. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante como siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hoy nos llegaron ya los escalones de Casa Natura, los tan esperados escalones. Hoy vamos a empezar a montarlos, comenzaremos a darle forma a esa escalera y quiero que me acompañen a ver un poquito ese proceso. Cómo es el proceso de colocación, de armado, qué cosas hay que tener en consideración y sobre todo, qué se necesita para que se quede una escalera con toda la calidad del mundo. Acompáñenme. Y así es, chicos, cada vez nos encontramos más cerca del final, más cerca de terminar con esta pieza de arquitectura llamada Natura, ¿no? Con un concepto totalmente puro, totalmente blanco sobre blanco, ¿no? Acuérdense que este muro de concreto inicialmente iba a ser gris, después se decidió ponerlo blanco, fachadas blancas, la herrería es blanca. Al final termina siendo una pieza casi, yo diría totalmente blanca, nada más por la piedra. Pero pues ahí vamos avanzando. El día de hoy les quiero mostrar un detalle muy interesante, como vieron en la introducción. Es un detalle de carpintería, un detalle que nos ha hecho hacer volar nuestra imaginación, nuestras capacidades de diseño, ¿no? No solamente de nosotros, sino también de las personas que se dedican a todo el tema de los barandales, de la madera. Y ese tema son precisamente estos protagonistas del día de hoy. Los escalones de rosa morada. Pero déjenme les cuento poquito. ¿Cómo está formado nuestro escalón? Tal vez ya lo vieron en videos anteriores, pero si no, déjenme les comento un poquito. El escalón está forjado con madera sólida de rosa morada de aproximadamente 1 centímetro de ancho, ¿no? Este escalón así es terminado, ¿no? O sea, por la parte de abajo y por la otra cara, obviamente es sólido, pero tiene sus secretos, ¿no? Y les voy a contar con este otro, ¿no? Estos barrenos son para que entren nuestros herrajes, ahorita vamos para allá, pero es para eso, para que en cada uno de ellos pueda salir nuestro herraje que va a sostener todo el sistema del pasamanos de cristal. Pero un escalón por dentro se ve así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos una cara libre, ¿no? Que es esta última donde le colocan la tapa, para poder hacer toda la magia técnica del mismo escalón. ¿Qué magia? Bueno, esa magia es precisamente lo que tenemos de este lado. Así es como se nota ya el escalón instalado, ¿no? La primera fase, porque déjenme les cuento, hay 2 fases. La primera es colocar el escalón, ¿no? Como ahorita, para que nuestro buen amigo César pueda venir a tomar medidas del cristal que va a ir aquí, ya con la plantilla de escalones. De lo contrario, erraría por milímetros o por centímetros, y acuérdense que el cristal templado no lo podemos perforar una vez que ya está perforado. Se nos truena y se nos truena toda la pieza y no hay vuelta atrás. Entonces, por eso la importancia de dejarlo bien colocado. Pero así es como se miran. Obviamente tenemos que protegerlos por el tema del tránsito de personas que todavía hay aquí, pero no crean que este es el terminado final. O sea, porque dirían, ¿cómo crees, Arqui? No te vuelvas loco, mejor espérate al final. No, este escalón todavía le hace falta algunas manos de laca, ¿no? Esa laca se la van a aplicar hasta el final, ya que no haya gente en la obra, ya que no estemos pasando por aquí pues tantas personas como todavía es hoy en día. Pero pues es eso. Primero hay que colocarlos para que saquen su plantilla, limpiarlos bien
y colocarles una protección de bajo alfombra. Este bajo alfombra yo creo que es como de 6 milímetros, lo que nos impide que el paso de las personas pues empiece a rayar la madera, ¿no? Entonces fíjense, entrando ya a lo técnico, el escalón, como les comentaba, por la parte de abajo tenemos que dejarlo hueco, ¿no? O descubierto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se viene en el segundo proceso. En el segundo proceso, una vez que nuestro amigo César venga a apretar estos espárragos, ¿no? Venga a apretarlos bien de la parte de abajo, porque quiero que vean aquí cómo está formado. Es PTR perforado para que entre este espárrago. Lleva una tuerca, una contratuerca que sería el chapetón para que haga presión de los dos lados. Y posteriormente la madera, cristal que va aquí, se le quita esta tuerca, aquí va cristal, chapetón final para que acá reciba una tapa de madera y no se van a ver los herrajes, ¿no? Quedan totalmente ocultos. Entonces, para que César pueda venir a sacar su plantilla y apretar súper bien estos chapetones, necesita meter las pinzas de presión por aquí abajo, ¿no? Bueno, las pinzas para ajustar todo esto. Entonces, tiene que darle aquí con las pinzas y eso no podría ser posible si yo tuviera el escalón forrado, ¿no? Por eso es que se tiene que hacer en este proceso. Fíjense. Aquí la importancia de los cortes a 45. Los cortes a 45, chicos, déjenme les cuento que nos da una sensación de elegancia total. O sea, no es lo mismo terminar una madera a tope, ¿no? Que una madera a 45. Fíjense cómo se pierde, cómo pareciera que se hace una sola pieza, ¿no? Juzguen ustedes, pero este trabajo está muy bien hecho. Y pues nada, entonces para eso es dejarlo hueco de abajo. Pero ¿qué sigue? Una vez que ya montas tu escalón, no crean que nada más es llegar con el escalón y pum, ponerlo y vámonos, ¿no? Con el que sigue. No, el procedimiento es un poquito más complejo que eso. El PTR, lo tenemos que siliconear por la parte de arriba. ¿Dónde lleva silicón o dónde se decidió que llevara silicón? Bueno, el silicón lo lleva en toda esta parte, obviamente por arriba. Permítanme. Ok, el silicón lo lleva en toda esta parte de estos, pero por la parte de arriba. También lo lleva en este perfil que está aquí, ¿no? En esta parte por arriba, en toda esta barra intermedia y en toda esta. Todo por la parte de arriba, como pueden ver aquí, si nos asomamos, ahí pueden ver el silicón, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Colocar silicón y montar el escalón. Pero después tenemos que colocar estas pijas, ¿no? Son 3 pijas, 1, 2 y 3, que van a ir agarrando el escalón por la parte de abajo, lo que va a hacer que tengan más presión, que tengan más tendencia el escalón a irse hacia abajo. ¿Por qué? Porque si no le dejáramos eso, lo que haría el escalón es que cuando tú pases sobre él, va a sonar como tambor, porque va a quedar algo flojo, ¿no? Sonaría así. Ya con todo ese sistema de silicón, con todo ese sistema de pijas, pues ya evitamos ese sonido bastante molesto. Entonces fíjense, vamos a subir, por ejemplo, este escalón que no tiene todavía la protección. Quiero que escuchen un poquito cómo se escucha bien, ¿no? O sea, no se escucha hueco, no se escucha como ese de los otros escalones, ¿sí? No les muestro en estos pues, porque obviamente el bajo alfombra va a evitar el sonido. Pero fíjense, entonces hay que protegerlos todos. Ahorita acabamos ya la primera rampa y nos vamos a seguir con la segunda, la que nos comunica con la planta del roof. Si se fijan, cada vez estamos más cerca del final, ya estamos cerrando. Falta una mano de pintura, que salgan nuestros amigos los carpinteros con los muebles y no más, ¿no? Esta casa ya se está terminando. Y fíjense aquí, así se ve un escalón en crudo, ¿no? Sin nada de madera. Y a estos escalones, ¿recuerdan las pijas que les comenté allá abajo? Bueno, pues esos escalones hay que hacerle estos orificios, ¿no? Con nuestra broca, con nuestro taladro, para poder fijar por la parte de abajo. A todos. Nada de que a uno sí y a uno no.
A todos se les tiene que hacer eso para evitar ese sonido hueco que se le hace muchas veces a los escalones de madera, ¿no? Estos herrajes, déjenme les cuento un poquito que también son diferentes, porque por ejemplo los de esta rampa, así es el proceso, es el espárrago con una tuerca, chapetón de 1 centímetro, aquí va el cristal, esta tuerca simula el grosor del cristal, y chapetón de 1 centímetro por acá para que reciba la tapa de madera, ¿no? La tapa de madera, al embutirse en estos dos, pues evita que gire, ¿no? Entonces ya, aquí va la tapa de madera. En los de abajo es diferente, en los de abajo es espárrago, tuerca, y el chapetón, este es el que va a cambiar, porque allá abajo el chapetón es de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, no recuerdo. ¿Por qué? Porque en esta escalera lo necesitamos más corto precisamente por lo siguiente. Aquí viene un barandal, ¿no? O sea, tú subes y esta línea azul, ahí va embutido un barandal. Ese barandal es de cristal, tú vienes agarrado aquí, ¿no? Y para dar la vuelta, porque para que no quede en un pico ahí medio extraño y que choques con el barandal que empieza a subir, para que no se haga ese pico, se remete el barandal que viene acá, ese centímetro y medio, lo que nos queda una diferencia de aproximadamente 4 centímetros, para que tú vengas con la mano aquí, no te machuques y puedas dar la vuelta, ¿no? Y continuar subiendo con el barandal de esta escalera. ¿Sí? Entonces por eso es que el chapetón en esta parte de aquí de esta zona es 1 centímetro y medio más chiquito el de acá arriba que los de allá abajo, ¿vale? Entonces principalmente esta escalera estuvo pensada con la primera opción, pero con el paso del tiempo, y es lo que me encanta del proceso de obra, ¿no? Con el paso del tiempo, el paso de la obra, opiniones de todos, pues nos damos cuenta que no era la mejor opción tenerlo así, por el tema de los dedos, es peligroso. Entonces se opta por cambiar a la otra opción, una opción mucho más elegante, mucho más trabajada y, claro, que también mucho más bella. A los que no me crean cómo se va a ver o no se imaginan cómo se ve, por favor, quien edite este video, ponga una imagen del Museo de Jumex, ¿no? De ese barandal. Ese barandal obviamente es de una placa metálica, pero es la idea, o sea, vean cómo el Museo Jumex aquí da la vuelta y sigue, ¿no? Y se ve padrísimo ese detalle. Museo Jumex, uno de los museos más bonitos de la Ciudad de México. Cuando tengan oportunidad de visitar Santa Fe en la Ciudad de México, no dejen de ir al Museo Jumex porque es una masterpiece de la arquitectura. Y luego vayan al Sumaya y me cuentan cómo les va, qué sienten, cuál les gustó más. Y pues nada, chicos, como les digo, cada vez avanzando un poquito más la obra, tratando de cerrar ya lo que se debe cerrar, lo que se puede cerrar. Y los voy a dejar, pero no sin antes mostrarles el proceso de cómo colocan realmente el escalón.
César. Ahora César lo que va a ser tomar plantilla ya con los escalones puestos para que vayan a fabricar ahora sí los templados. Y no mucho más. El proceso es barrer, ¿no? Eliminar el polvo para que se pueda aplicar el silicón y dejar bien limpio ahí. Y así, chicos, es como se está colocando la escalera en casa Natura. Espero les haya gustado el video. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Dejen sus comentarios, qué nos recomiendan o lo mucho que les ha servido este video, si es el caso. Acuérdense, aceptamos tips, consejos, sugerencias, todo mientras sea para seguir creciendo juntos. Les mando un gran saludo desde Zapopan, Jalisco.